bienvenido una vez más a su plataforma Tribuna TV Podcast, que se transmite por RNN Canal 27. Un servidor, Giovanni Morillo, conjuntamente con nuestra directa compañera Giovanni Pérez Corsino. Giovanni, buenas noches a todos nuestros seguidores en las redes sociales y en el mundo. Ya me están diciendo que hasta en Estados Unidos nos están mirando. Así que gracias por esa audiencia que nos conceden ustedes a nosotros, al programa Tribuna Podcast. Queremos empezar, estimada Giovanni, estimados seguidores, con una noticia trascendental en el ámbito judicial. Señores, esta semana se dictó 18 meses de prisión preventiva en contra de los principales imputados del caso Camaleón, Hugo Veras, Jochi Gómez. Decirle a todos los seguidores que estaban donde un juez de instrucción, que la jueza que dictó esas medidas cautelares, señores, uno como abogado que sigue el comportamiento de un juez a la hora de emitir un fallo, es una juez garantista, porque el juez de instrucción es garante. Cuando la jueza dicta esta prisión preventiva, entiende que hay méritos en la cintila probatoria, en la acusación presentada por el Ministerio Público en contra de estos imputados, que para llevarle luz a todos los seguidores, estamos en la etapa de preliminar, la etapa de investigación, la etapa intermedia. Ustedes pudieron observar que no se le permitió a la prensa, porque en esta etapa, de la única forma que pueden estar los medios de comunicación es si todas las partes se ponen de acuerdo en esta etapa. Otra cosa hubiera sido en un juicio oral público contradictorio, un juicio de fondo. Pero ¿cuál es el mensaje, señores, cuando nosotros observamos la imagen de Hugo Veras que sale de la escalinata del juez de instrucción? Señores, una imagen de frustración, una imagen de dolor, que una familia, señores, con un prestigio en la historia, hoy se observa empañada. Señores, tengo que decirlo, Hugo Veras está revestido de la presunción de inocencia, pero en estos momentos está empañada esa familia, que muchos jóvenes se tienen que observar reflejados con este caso. Muchos jóvenes, señor, a mí me escribieron personas: Giovanni, mira la situación de Hugo, porque saben que yo lo conozco, saben que yo un sinnúmero de ocasiones traté a ese joven y que nadie pensaba que el caso de Hugo Veras terminaría de esa forma. Existe el trasfondo político de poder de las esferas más altas políticas, pero también, señores, existe una realidad que es la de enfrentar la justicia, y más aún, señores, la justicia penal, que le cambia, señores, la vida a cualquier ser humano. Esa es la justicia penal, como decía un gran jurista, Luis Jiménez de Azúa, el derecho sancionador. Y Giovanni, que sirva de ejemplo a la juventud dominicana que cree que lo fácil es lo correcto, que lo fácil hay que hacerlo en inmediatez, que hay que tener dinero, que hay que hacer, que hay que hacerse millonario, porque ese es, lamentablemente, eso es el mensaje que muchas veces la juventud dominicana está recibiendo. Pues no, señores, hay que actuar transparentemente. Cuando usted está al frente de la cosa pública, usted tiene que saber que lo que usted está manejando no es suyo. A usted lo han designado ahí. Cuando un presidente en ejercicio lo nombra a usted frente a una dirección, frente a una institución, ese presidente está esperando que usted actúe en los términos
que dicta la Constitución y las leyes dominicanas. Que usted sirva de ejemplo, no que usted vaya al erario público a hacerse rico. Porque qué necesidad tenía Hugo Vera, si es que lo hizo, porque voy a partir otra vez de la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, él es inocente, es lo que dicen las leyes, pero qué necesidad. Hugo, un muchacho de clase media, que digamos tenía una imagen frente a los medios de comunicación, frente a la clase media, frente a la sociedad, frente a la colectividad. ¿Qué necesidad tenía Hugo de cometer, no voy a decir que cometió acto de corrupción, porque no tengo una sentencia que lo haya juzgado para decir, pero el hecho de que el Ministerio Público esté presentándolo ante un juez es porque ese Ministerio Público tiene evidencia que lo llevan, por lo menos en principio, podemos decir que ya está ante los tribunales de la República. Y eso, por supuesto, tiene que estar amparado en buen derecho, en algún tipo de evidencia que el Ministerio Público entiende que él ha cometido infracción contra la ley. Así es. Quiero decirle, señores, porque nosotros aprendemos mucho de los casos judiciales. Muchas personas que nos observan no son abogados, pero quien les habla es abogado y tiene el deber de llevarle luz al pueblo dominicano con relación a este caso. Uno de los elementos importantes que sin yo estar en ese juicio preliminar de solicitud de medida cautelar, el Ministerio Público tenía el elemento de la obstrucción de la justicia, porque estamos con elementos que se demostró con las operaciones de sus empresas que manejaban la inteligencia de la República Dominicana y que tenían influencia con el poder. Esos elementos que están fundamentados, señor, en una fuente del derecho que es la doctrina, permite al juez de instrucción solamente, señores, por el hecho que ese actor pueda obstruir la justicia, de imponer una medida de sujeción gravosa de prisión preventiva. Ese es un punto importante, pero también está el punto importante que, si bien es cierto que todo ciudadano dominicano está revestido de la presunción de inocencia, está el hecho de la gravedad del hecho que se le imputa como autor, coautor y las penas a imponer en un juicio de fondo. ¿Qué le quiero decir? Que el Ministerio Público busca la gravedad del hecho, mientras que la defensa técnica busca el principio de que esa persona no se va a sustraer del proceso y que esas imputaciones no son vinculantes a esa persona. Pero, señores, al final el pueblo dominicano, que en su gran mayoría no son conocedores de las leyes, están observando un caso que envía un mensaje funesto de que la sociedad dominicana no va bien. El país no está bien. Señores, la degradación social, la degradación política está destruyendo la República Dominicana. Pero también, Giovanni, una cosa que llama poderosamente la atención es, y cómo que poner la inteligencia del Estado Dominicano en manos de un particular, cuando todo el mundo sabe que la seguridad nacional y la inteligencia como tal son monopolio del Estado. El Estado no puede poner en manos de particulares la inteligencia. Entonces, hay quienes dicen que el señor Gómez, Jochi Gómez, espiaba hasta el Palacio Nacional. Por tanto, digamos que peligraba la inteligencia en la República Dominicana con un individuo que tenía el control, tecnológicamente hablando, de poder intervenir teléfonos, de poder intervenir, y entonces definitivamente que una situación de seguridad nacional donde yo me imagino que hasta el propio presidente Luis Abinader en algún momento determinado se vio
hasta afectado, Giovanni. Yo me imagino a Luis preguntando, ¿y qué es esto? Me están espiando hasta a mí en el Palacio Nacional. De manera que lo que ha ocurrido en la República Dominicana es algo sensitivo. Fíjense ustedes que el propio Guillermo Gómez, padre de Jochi Gómez, digamos, no se ha referido sobre el tema. Cuando había anunciado a la República Dominicana, digamos, Guillermo Gómez, que se la ha pasado toda la vida hablando de corrupción, de transparencia, llamando corruptos a algunos políticos dominicanos, hoy es el propio Guillermo Gómez que tiene que ver a su hijo en manos de los tribunales dominicanos. Así es. Giovanni Pérez Corsino, quiero pasar a un tema muy importante esta semana, antes de terminar este segmento, que fue el tema de la reforma fiscal. Señores, quien les habla, en todo el tiempo que hago opinión pública, tengo el deber de decirle al pueblo dominicano lo que tiene que hacer, porque en la vida hay que asumir realidades. La reforma fiscal era obligatoria. No lo dice Giovanni Morillo, sino, señores, que en los últimos años los gobernantes, por el costo político, no se atrevieron a tocar estos puntos. Que hoy, señores, el gran malestar que tiene el pueblo dominicano son el tema de topar a la clase media. Que la clase media ha sido la más sacrificada durante los años. La más sacrificada, y que muchas personas están llevando un discurso que no se haga, que sí se haga. Señores, el PRM tiene la mayoría y va a pasar la reforma constitucional, la fiscal, todas, porque tiene la mayoría. Ahora, al final, señores, la clave está en buscar un consenso que permita que este pueblo salga airoso, porque ya, señores, con los planteamientos que se están observando en la reforma fiscal, está en peligro de extinción la clase media. Sobre todo, Giovanni, que tú sabes que en el término de la reforma fiscal hay algunos rubros que le preocupan a los ciudadanos. Especialmente, por ejemplo, ya vemos que una persona que gane 52,000 pesos tendrás que hacer una declaración jurada. Y eso, por supuesto, es muy alto porque 52,000 pesos, señores, es prácticamente el costo de la canasta básica dado por el Banco Central, que habla de unos 45,000 pesos para una familia de clase media. Entonces, estamos ante una realidad muy fuerte. Si cada empleado va a tener que declarar a partir de 52,000 pesos, ¿cuántos son los empleados que hay en la República Dominicana que ganan más de 50,000 pesos, que tendrán que hacer una declaración anual sobre ese valor? Entonces, yo creo que las instituciones, tanto públicas como privadas, de alguna manera reportan, porque todos esos descuentos que se le hacen del impuesto sobre la renta y todo lo que tiene que ver con eso, es reportado mes tras mes a través de las instituciones, a la DGI. De manera que yo creo que sería reportar de manera doble. Así es. Vamos a ir, estimada Giovanni, estimados seguidores, a una pequeña pausa y retornamos. Amigos, gracias por continuar con su programa Tribuna Podcast. Definitivamente, amigos, que la sociedad dominicana con esta reforma fiscal, creo que el pueblo dominicano tiene sobrada razón para estar alerta, porque fíjese que pasar un pago de malvete de 1,500 a 3,000 pesos, estamos hablando del doble de lo que una persona pagaba. O, por ejemplo,
es injusto que una persona que tenga un vehículo del 2024 que cueste 7 millones de pesos y una persona que tenga un vehículo del 2024 que cueste 2 millones de pesos, que sean 6,000 pesos ambos que tengan que pagar. Yo creo que ahí definitivamente son cosas que desde la Dirección General de Impuestos y desde el gobierno que está haciendo el tema de la reforma fiscal debería sopesar. Pero otra parte importante también que consideramos que debe el gobierno revisar, la autoridad, ¿verdad? Es lo que tiene que ver con el impuesto a la propiedad inmobiliaria, porque no es solamente que han bajado a que sea a partir de 5 puntos y algo de millones de pesos, sino también que han aumentado el porcentaje para, digamos, gravar el impuesto de la propiedad inmobiliaria. Y ustedes saben que habrá gente que tiene propiedades, esos viejitos que rentan su apartamento, que rentan su casita, que para pagar sus gastos mensuales, para pagar su luz, para pagar su medicina. O sea, que hay una clase media. Esta reforma fiscal parecería golpear solamente a la clase media. Yo no he leído todavía cómo golpea a los empresarios de arriba, a los que producen los grandes volúmenes, porque lo que sí veo es que la clase media va a estar empobrecida por este nuevo paquete de reforma fiscal. Entonces, por ejemplo, las compras en internet, menos de $200, grabar eso también cuando la gente tiene un escape de venta. Hay mucha gente que compra su ropita por chain y la revende aquí en la República Dominicana para ganarte su dinerito, y no son gente de clase alta, son muchachos emprendedores, son muchachas que están haciéndose negocio en línea para poder subsistir. Entonces yo creo que el impacto de la reforma fiscal, lo que se va a lograr con la reforma fiscal, creo que el gobierno debió algunos puntos específicos y algunos criterios evaluarlo. Y reitero, Giovanni, el tema de la propiedad inmobiliaria, del qué tanto podría el gobierno recaudar. Yo creía que el gobierno se iba, digamos, a preocupar por elevación fiscal. ¿Quiénes están evadiendo el fisco en la República Dominicana? Y sobre eso tributar, sobre eso grabar. Pero ahora resulta que no. Ahora resulta que la clase media va a cargar con el dado. Y yo entiendo que la reforma fiscal es necesaria, que el gobierno estaba abocado a hacer esa reforma. Como tú dices, Giovanni, se había postergado. Y yo sé que se necesita la reforma, presidente. Yo estoy clara en que se necesita la reforma fiscal, pero también entiendo que debió haber sido una reforma fiscal mucho más estructurada, porque veo que es más enfocada a la recaudación fiscal que a lo que va a recibir la sociedad dominicana como hacen los Estados Unidos, que te graban pero te devuelven. O sea, en los Estados Unidos la gente paga impuestos, pero cada año a la gente se le está devolviendo lo que paga. Entonces ahí vale la pena tributar. Aquí, presidente, no estoy segura que vale la pena tributar, porque aquí la gente tiene que poner su planta eléctrica, porque aquí la gente tiene que tener su cisterna, porque aquí la gente tiene que tener el pozo de agua para poder llevar agua, porque aquí la gente tiene que pagar clínica y seguro privado para poder tener salud, porque aquí la gente tiene que pagar colegio privado para poder tener un nivel de educación razonable, de competencia con algunos otros países. Entonces, presidente, vamos a revisar un poco qué tanto estamos cargando a la clase media para que de clase media no bajemos a clase baja. Así es, se habla que el gobierno tiene pronosticado recaudar más de 120,000 millones. Y hay algunos economistas que han hablado que con las medidas que se están planteando puede llegar hasta 150,000 millones de pesos. Ahora, el elemento importante es que todavía, y creo que es el error de parte del gobierno, existe mucha confusión en los ciudadanos dominicanos. Hay gente en la calle que no sabe qué va a pasar. Yo estuve en un supermercado y se habló de la reforma fiscal y me dice una jovencita, la cajera, pero me van a subir el sueldo a mí. Entonces, señores, el gobierno tiene que tener mucho cuidado, porque a veces pensamos que vamos a recaudar, pero también existe una recesión y un temor
de muchos ciudadanos que también pueden caer las recaudaciones. Es justo lo que está diciendo Giovanni. Justamente pasa eso cuando los gobiernos intentan presionar de una manera tal, lo que hace el ciudadano es de alguna manera evitar, y por supuesto la gente se siente golpeada. Entonces, lejos de lograr el efecto de recaudación que el gobierno quería, podría bajar las recaudaciones. Y yo creo, Giovanni, que el otro elemento que tiene el gobierno que ajustar, que todavía no termina de ajustarlo, es la tasa de interés. A pesar de que el Banco Central ha bajado su política monetaria en 0.25, todavía las tasas de interés siguen muy altas. Y pienso que esa es una medida que el gobierno, el Banco Central, deberá también en algún momento revisar. Y yo no estoy hablando de las tasas de interés que hacen de feria de vehículos. No, yo estoy hablando de que el Banco Central debe seguir la política de baja de tasas para poder fomentar el consumo, para poder fomentar que la gente pueda ir a tomar prestado en condiciones adecuadas, eficientes. Señores, la tasa de interés en la República Dominicana y en especial la tasa hipotecaria le está dando un duro golpe a la clase media, no solo a la clase media, sino a todo el pueblo dominicano. Me da mucha pena cuando observo jóvenes en las calles que no pueden alquilar un apartamento, no pueden comprar un apartamento, no pueden vivir dignamente. Y eso, señores, es lamentable que hoy muchos ciudadanos estén pasando un viacrucis. Señores, tenemos que incentivar al pueblo productivo, al pueblo emprendedor, porque de la única forma, señores, que la República Dominicana puede tener un mejor destino es produciendo riqueza, que sus ciudadanos produzcan riqueza. Pero mientras sigamos produciendo pobreza, mientras sigamos produciendo inequidad, desigualdad, cuando no exista una verdadera distribución de riqueza, la República Dominicana nunca podrá cambiar su destino. Y ese es el reto que tienen las autoridades, es el reto que tiene nuestro país y que con mucho lamento, señores, me duele decirlo, como lo dije hace un momento, no vamos bien, pueblo dominicano. Ciertamente, cuando uno coge los informes, el informe de la economía del Banco Central, y uno puede ver cómo está la canasta básica familiar y cómo ha subido. Por ejemplo, Giovanni, una persona en el año 2020, el quintil, estábamos hablando de unos ingresos de 21.309, de un costo de la canasta básica de 21.000 pesos en el 2020. Pero ahora, en el 2024, estamos hablando de más de 27.000 pesos para una canasta de un pobre, donde justamente el salario mínimo no es 27.000 pesos. Para una clase alta, o como se le llama el quintil, que estamos hablando de una canasta básica que costaba en el año 2020, costaba digamos que 60.000 pesos, ahora cuesta 74.000 pesos. Como se puede ver, una variación bastante alta si podemos comparar el año 2020 con respecto al 2024. Y hacemos esa comparación porque justamente parte de las promesas de campaña del presidente Luis Abinader era poder regular los precios de los productos de primera necesidad, y vemos cómo en los supermercados nosotros, las amas de casa, no vemos, y digo ama de casa porque yo, a pesar de que soy una profesional, soy una mujer que tengo una casa, jefa de hogar, mantengo mi familia, entonces yo sé lo que se llama pagar la luz, pagar el teléfono, pagar el internet, pagar el cable, pagar el préstamo. Todo eso yo lo puedo ver perfectamente y explicar a amables televidentes en cómo está siendo golpeada la clase media en la República Dominicana. Entonces, no vemos que los organismos de regulación estén haciendo su papel de ir a los supermercados y ver el nivel de especulación a que se somete la familia dominicana, sin que tengamos un solo día en que un funcionario público de las instituciones competente, que creo que
Pro consumidor, que tiene que ir a los supermercados para ver que no nos están subiendo los precios cada semana, y yo no veo a esa institución haciendo la labor que tiene que hacer. De manera que aproveche ahora que estamos en este tema de reforma fiscal y se plantea entonces el seguimiento a los productos de primera necesidad, de manera que no estén subiendo constantemente cada semana como está ocurriendo ahora en la actualidad. Así es. Estimada Giovanni, estimados seguidores, vamos a una pequeña pausa y regresamos con una entrevista a Egleni Morrison, que es el líder de la plataforma política Camino Nuevo. Adelante, director. Venga acá, imagínense que una familia humilde hace un esfuerzo y da un inicial y paga por muchos años, con mucho sacrificio, un pequeño apartamento. Pero ese apartamento de 5 millones de pesos, yo me imagino que coexiste con una comunidad en donde no tiene las calles asfaltadas, en donde la energía eléctrica es cara, con problemas. Seguimos en Tribuna TV Podcast. Para nosotros un honor, una distinción, tener un amigo de años que lo estoy observando, señores, siempre con esa actitud de llevarle luz a los políticos, a la nueva generación política, y que hoy esté en esta plataforma. Egleni Morrison, líder de Camino Nuevo. Yo me llegué a preocupar, llevarle luz, y yo me quedé frisado. Sobre todo que tu apellido es Morrison. Te quiero, sobre todo, ¿verdad? Digo, ay, mi madre. Gracias por la oportunidad, miles de bendiciones, felicitar este esfuerzo de esta demostración de talento, de compromiso con el país que ustedes tienen. Estuve por meses observando el desempeño y pidiéndole al Señor, elevando las oraciones para que me tomaran en cuenta. Dios parece que no le hablaba en voz audible al hermano, entonces tuve que escribirle, ya rogar un espacio. Gracias por la oportunidad, hermano, te quiero. Igual, me siento súper contento que estés con nosotros. Hermano, yo quiero entrar en materia. Tú sabes que hay muchos aliados que apoyaron la pasada gestión a Luis Rodolfo Abinader Corona y están todavía esperando. Observamos que tú también apoyaste las pasadas elecciones al PRM, especialmente al presidente de la República. ¿Cómo van los aliados del PRM? Mira, una pregunta que me permite primero hacer un ejercicio de dialéctica, de razonamiento. Aquel que da un paso de tratar en un contexto electoral, de sumar esfuerzos, de hacer, si se quiere, un paso al frente, y en nuestro caso del lado correcto de la historia. ¿Y por qué del lado correcto de la historia? Porque nosotros tuvimos, faltando 10 días para las elecciones, la autorización de la Asamblea Constitutiva del partido de que teníamos que jugar un rol de influencia. Y todos ellos, los 1.236 líderes que estuvieron presentes en ese acto, nos autorizaron a poder generar ese paso sobre la base de un condicionamiento, que nosotros no fuéramos a pedir dádivas ni a pedir nada, sino a llevar ideas. Y por eso le entregué al señor presidente, don Luis Abinader, el libro Repensando el Estado Dominicano, una visión del país, porque recoge, si se quiere, el sentir de la sociedad. Nosotros construimos los primeros capítulos de ese libro sobre la base de un ejercicio de escucha ciudadana, de escuchar de cerca a la gente, el clamor, lo que son las necesidades perentorias que arrastra por décadas el país, esa deuda social acumulada. Y cuando tuve el honor de compartir esos 30 o 40 minutos con el presidente, vi una persona distinta a las prácticas de la política del pasado, de una política que solamente piensa en el querer eternizarse en el poder. Un hombre que me explicó que él solamente quería dejar un legado, una transformación. Yo me hago la misma pregunta que tú. ¿A dónde están los partidos aliados del señor presidente en un momento tan importante como este, que es el momento de dar un paso al frente, de salir de manera pedagógica, explicarle a la sociedad este proyecto de modernización fiscal? Yo quiero hacerle un llamado a esos partidos que parece ser que buscaban otra cosa, que no fuese el mejor interés de que la República Dominicana pudiera repensarse en un momento tan particular como este,
porque nosotros decidimos salir a hacer un media tours en el momento más difícil, que es un momento de desinformación, un momento que hay que decir con responsabilidad como economista y como presidente del Partido del Camino Nuevo, que va a haber un periodo de 3 meses inflacionario, pero que el proyecto es necesario llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque emana de una ley que es la 12-01, que invita a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Es un pacto que todos los partidos políticos del sistema estuvieron de acuerdo que hacía falta generar ese pacto fiscal. Y hoy veremos en las próximas semanas el oportunismo de la política. Comenzó con los 20 aliados. Nosotros no fuimos aliados del PRM, fuimos aliados del presidente de la República, porque no tuvimos boleta para poder hacer un esfuerzo de que se contabilice un esfuerzo de tanto tiempo. En síntesis, partidos aliados, salgan a dar la cara y dejen el oportunismo político. Hablemos de la reforma fiscal. Parecería que en lo que he leído del tema de la propuesta que se está mandando, ¿verdad?, a la Cámara, al Congreso, me sorprende mucho, por ejemplo, grabar el impuesto a la propiedad inmobiliaria, el IPI, el mencionado IPI, donde primero se baja el valor del inmueble, o sea, antes era 9 millones, casi 9 millones, ahora está 5 y algo, 5.9, creo, casi 6. Pero también se aumenta la tarifa, se aumenta el porcentaje de cobro. ¿No te parece eso que golpea un poco a la clase media? Me gusta tu pregunta y debe de nacer de una mujer que tiene un compromiso con el país, que sabe lo que es hacer un esfuerzo para llegar al fin de mes de la familia dominicana. Pero hay que poner las cosas en un contexto. Yo creo que si vemos de manera holística el esfuerzo del proyecto de modernización fiscal, debemos entender que primero el presidente hizo aprobar una ley de responsabilidad fiscal. Primero el presidente de la República presentó una propuesta de reducción del Estado, dándole continuidad, que en su primer cuatrenio eliminaron algunas instituciones. Primero el presidente propuso reducir en 50 y pico de diputados en la reforma constitucional. El presidente de la República decidió no darle de lado a la coyuntura histórica y pensó como líder. Entonces, paso a responder esa pregunta tan puntual del tema del IPI. Yo me pregunto, y en una reflexión antenoche, en la madrugada, cuando trato de consultar a Dios para buscar sabiduría y entendimiento, vengan acá, imagínense que una familia humilde hace un esfuerzo y da un inicial y paga por muchos años, con mucho sacrificio, un pequeño apartamento. Pero ese apartamento de 5 millones de pesos, yo me imagino que coexiste con una comunidad en donde no tiene las calles asfaltadas, en donde la energía eléctrica es cara y con problemas, en donde cuando sale a ir a su trabajo o a poder abrir su negocito, un pequeño colmado, entonces necesita seguridad ciudadana, en donde si va a abrir la llave necesita agua potable. Todos esos 4 componentes y muchos otros no tienen que ver con una respuesta de política pública del Estado para darle solución a ello. Lo que el presidente de la República está haciendo, pueblo dominicano, es tratando de generar los recursos para darle respuesta a esos problemas. Dígase que todos tenemos que ser partícipes. ¿A dónde está el problema? En la desconfianza histórica, que hemos tenido una clase política que nos ha decepcionado a todos. Una clase política que en nuestro caso, como presidente del partido, y toda la militancia, que hoy somos 10,000, somos un club de decepcionados. Yo le pido el voto de confianza, pero también que nosotros podamos estar pendientes de a dónde se dirigen los recursos públicos de un presidente que ha demostrado que quiere fortalecer la independencia de la justicia, que no tiene vacas sagradas. Yo creo que al presidente Luis Abinader hay que creerle, porque es la primera vez en la historia, pueblo dominicano, que un hombre con poder absoluto decide desprenderse de su cuota de poder, reducir el poder, reducir el Estado, y oigan que ponerle una cláusula pétrea a la enfermedad de los políticos, que es la obsesión de volver y continuar. Entonces, ese hombre está pensando en un legado y abre las puertas a la ruptura generacional y la renovación de la esperanza. Por eso nosotros le damos un voto de confianza al presidente e invitamos a sus funcionarios que se concentren en hacer su trabajo, que dejen de tirarse fotos para subirla al Instagram, a las redes sociales, y que cojan este tema en serio, porque esto es algo que pone muy difícil al gobierno en este momento. A propósito, hermano, cuando tú hablas de esa vocación del presidente
de que el que lo hizo mal tiene que pagar, que no hay vaca sagrada. Y observamos este caso, por ejemplo, de Hugo Vera, de corrupción administrativa. ¿Qué tú opinas de esto? ¿Es un mensaje que se le está enviando a la clase política de nuestro país? Lo primero, que uno no puede desconocer los derechos constitucionales. Claro. Hay un derecho de la presunción de inocencia. Y Hugo Vera es amigo de todos nosotros. Yo me pongo en sus zapatos, me sensibilizo, sobre todo en la parte humana, porque escuchar que con la irrupción de su casa violentada, cuando se le pudo invitar a que fuera a una entrevista y quizás dejarlo para el proceso de investigación, todos nosotros escuchamos y nos alarmamos como padres, un niño de 5 años, el hijo de Hugo Vera, decir, por favor no maten a mi padre. Entonces jamás en la vida nuestro rol va a ser hacer leña del árbol caído. Claro. Yo elevo mis oraciones para que Hugo pueda salir adelante en este proceso y sobre todo que la justicia determine si hay niveles de responsabilidad o si es víctima de un proceso. Dígase que, igual que ese, todos los demás casos, yo creo que nosotros tenemos como sociedad que seguir madurando en el proceso de desarrollo institucional. Sí estamos de acuerdo con que en esa reforma constitucional se pueda fortalecer el mecanismo de hacer más independiente la designación de lo que es el procurador o procuradora general de la República y que podamos integrar elementos como aquellos que están expresados en la carrera de aquel que tiene fruto de ese proceso de independencia de la justicia que está contenida en la ley, que es un aporte del expresidente Leonel Fernández. Nadie que llega a ser presidente llega con malas intenciones. Yo creo que todos han dejado su pequeño legado y sus aportes. O sea, que presidente, siga echando hacia adelante la agenda institucional que usted lleve, que nosotros vamos a estar a su lado, aunque no estemos en el gobierno, que no ha sido nuestra intención, porque queremos desarrollar un partido con independencia para generar un proyecto de empoderamiento ciudadano y poder conquistar el corazón de la gente. ¿Qué te parece que en el marco de la reforma constitucional los legisladores hayan concebido que el presidente pueda nombrar al alcalde de La Vega? Pero eso no fue aprobado. Hubo un ruido de una diputada que parece que se pasó de contenta, para decirle con criterio popular. Ella misma después vi que retiró esa moción. Dígase que eso no emanó del presidente, él ha sido bastante claro. No, el presidente ha sido cauto. Yo no soy vocero de él, pero me siento con el compromiso de no pensar en el oportunismo que quizás en un contexto como este, un partido emergente pudiera estar cazando talentos y armando un proceso que desestabilice la democracia. Yo creo que aquí el presidente fue muy claro, se sentó con su legislador y le dijo, esta es la agenda. Y la agenda no tiene nada que ver con el oportunismo que siempre nace en un proceso tan complejo como algo que esté vinculado a la decisión de nuestros representantes, que son los diputados y senadores. ¿Y qué te parece esa reducción de 20 diputados menos cuando esa cantidad de diputados, los 190, fue producto de un estudio poblacional que dio como resultado que cada 50,000 habitantes debía haber un representante? Y es lógico porque el diputado es la persona más cerca del ciudadano que interpreta las necesidades de ese ciudadano. Tú sabes que eso es un génesis, el inicio de lo que con el tiempo se debe de convertir en la República Dominicana, de seguir quitándole privilegios a los políticos. Porque no puede ser que solamente sacrifique al pueblo en cada proceso de crisis como el que quizás estamos evitando con este proyecto de modernización fiscal. Nosotros creemos a futuro en una sola Cámara, que nosotros tenemos que hacer el Estado más pequeño. ¿De qué nos sirven a nosotros representantes que nos representan? ¿Cómo así, Morrison? Nosotros en el partido Camino Nuevo nos hemos dado cuenta en los recorridos que hemos hecho por todo el país que hay una crisis de representatividad en el país. Porque los líderes reales de nuestra sociedad, esos líderes comunitarios como Cándida, que es enfermera, como la maestra Daigelis, que es de Montecristi, Cándida es de Sánchez de Samaná, como cada una de la gente que nosotros hemos podido conectar como partido, ellos no han tenido oportunidades de ir a unas elecciones y ser elegidos, que es un derecho constitucional. ¿Por qué? Porque los partidos políticos tradicionales lamentablemente no han tenido la apertura y sus proyectos no son democráticos, sino a quienes señalan, y lo quiero decir con responsabilidad, es un modelo monárquico a sus hijos, a los herederos y no a la gente que sirve en los pueblos, a resolver los pequeños problemas en las comunidades.
Yo he visto gente llamarme porque murió una vecina en un lugar apartado y han llamado al alcalde o a la hija del alcalde de municipios no tan lejanos de aquí de la capital y no han sido capaces de tener empatía ni solidaridad con ese ciudadano. Y cuando han tocado la puerta, han maltratado a la gente. Eso es lo que yo vengo escuchando. Entonces, quien debe de ser alcalde y diputado, regidor, es la gente de pueblo, el maestro, el abogado, el comunitario, el que tenga una fundación hace 20 años. Eso es lo que nosotros estamos haciendo como partido. Hemos tenido la oportunidad de abrir las puertas para empoderar, formar y en el 2028 crearle el escenario a la gente para que ellos sean representantes genuinos de un pueblo que clama con un mayor nivel de justicia social. Así es, vamos a ir a una pequeña pausa, estimado hermano, y regresamos con esta entrevista especial a un querido amigo, Eglenin Morrison. Adelante, director. El presidente de la República debe de hacerse acompañar, no necesariamente con decreto, del entorno en el que él confíe y de un conjunto de ciudadanos que seamos capaces de decirle al presidente la verdad. Seguimos en Tribuna TV Podcast. Hermano, me siento feliz contigo aquí. Yo estoy preocupado porque yo pensé que en este instante iban a traer el churrasco trinchado. Wow. Porque ese anunciante de un restaurante de la popicracia debe de mandar no solamente transferirte los 15 y los 30, es mandar un brindis a este podcast que nosotros podamos amanizar. Vamos a enviarle un saludo a Ariel Balaguer. El hermano nuestro, y a Laura Amador, que son los propietarios del restaurante La Viuda. Y mira qué chulo, mi segundo apellido es La Amador. viuda que Amador. mande aquí un ¿verdad? vinito, porque yo un quesito en este también. recorrido por el país lo que he disfrutado es, por ejemplo, y les invito a ustedes que no quieren bajar a la base de la sociedad, en la playa Bocangé de Pedernales, Francia, un saludo, Francia, para ti. Unos espaguetis colorados. Mira, con un pescadito frito. Ay, un pescadito. Ahí la vice del partido se ha dado un par de alturas cómodas. Cómoda. Sí, la vice Jennifer Escaño ha disfrutado ese contacto con el pueblo, entonces me tienen a mí ahora a dieta porque hay un exceso como de ingesta calórica en mí. Oh, qué bien. Hermano, tú tienes mucha experiencia política y tienes también un buen olfato. ¿Qué va a pasar en el PRM? Porque tú dijiste hace un momento, le puede llegar la soledad al presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, que se ha desprendido de todo. Nunca ningún presidente, como tú dices, un país presidencialista, ha dicho no más. ¿Qué puede pasar en el PRM? Mira, en el momento de irnos a la pausa, fruto de, si se quiere, la discreción que yo esperaba de ti, yo no esperaba que tú me metieras al medio, pero ya que me metiste al medio. Yo creo que él olvidó Sí. que estábamos en pausa. Eso fue la emoción. Sí, tuvo un lax. Miren, yo quiero decir que el presidente de la República debe de hacerse acompañar, no necesariamente con decretos, del entorno en el que él confíe y de un conjunto de ciudadanos que seamos capaces de decirle al presidente la verdad de lo que pasa en el metro cuadrado de la gente. Hay grandes necesidades y muchas incompetencias de algunos funcionarios, a pesar que un nuevo cuatrenio está llamado al presidente a seguir siendo muy duro en el sentido de encontrar respuesta a la solución de la gente. Me gusta el presidente porque es una gente que luce con una sensibilidad genuina. Yo creo que al él decir muy temprano que no iba y que tampoco iba a permitir que se aloque un entorno de un anillo que muchas veces va al poder a enquistarse, a beneficiarse, se comienza a uno darse cuenta de que cuando da esta visita por los medios, muy poca gente está dispuesta a pagar el precio, el costo de lo que debe de ser, evidentemente, la erosión de la popularidad del gobierno y del presidente con esta reforma. Nosotros estamos haciendo un llamado, desen también cuenta que comenzaron muy temprano una lista de presidenciables. Sobre el tema institucional del PRM, como presidente de un partido que está reconocido, no voy a querer hacer injerencias y dejar en libertad que en lo institucional ellos resuelvan sus tensiones, que son naturales, son históricas. Parecería que está en el ADN de la familia PRDista, PRMista. O sea que quiero ser muy respetuoso respecto a esos tópicos y hoy no vine en un ejercicio de analista político. Sin embargo, presidente de un partido. yo quiero aprovechar para felicitarte Muchas porque gracias. nos habíamos visto anteriormente aquí mismo en este espacio
Y entonces todavía tú no eras, todavía tu partido político no había sido reconocido por el órgano electoral. Entonces yo creo que vale la pena que felicitarte en público. Muchas gracias. Porque hiciste un ejercicio, ¿verdad?, de convencimiento al ciudadano de a pie, de poder apoyarte en esa visión, de repensar el Estado, que también pude leerme el libro, que también te felicito por esa Muchas visión tan gracias. acabada. Entonces, a veces la gente viene y uno no tiene la oportunidad de reconocer, ¿verdad?, ese ejercicio ciudadano, el hecho de escuchar a la gente, de comprometerte. Yo creo que es un paso de avance, de que una gente de tu generación se sienta comprometido con una visión de país. Muchas gracias. Y digamos, recorrer el camino para construir esa visión, que yo sé que muchas veces en el camino hay mucha piedra, mucho tropiezo, mucha falta de recursos financieros incluso. Así Entonces es. te felicito en ese ejercicio. Primero agradecerte y decirte que la gloria es de Dios, que da los talentos, tocó corazones de mucha gente y nos dio la resiliencia del alma para resistir 10 meses de los embates. Con esas piedras del camino hemos construido entonces un camino nuevo. Hay otra pregunta que vamos a pasar ahora a la parte otra vez de lo que está pasando con la reforma fiscal y lo que podría venir posterior a esa reforma fiscal. A nadie le gusta que le hablen de impuestos, ni a los ricos, ni a la clase media, Ni a los pobres. ni a los pobres. Pagar impuestos es nada más decir, hasta en la Biblia, pagar tributo, cuando Cristo dijo al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hasta en la Biblia parecería que es incómodo pagar tributo. Los gobiernos, cuando someten reforma tributaria, viene un proceso de ingobernabilidad democrática, porque viene mucha gente, digamos, a plantear su diferencia con el gobierno por el tema del aumento de los impuestos. ¿Tú crees que el año que viene podría ser un año de ingobernabilidad democrática para el presidente? Mira, hay un componente que podemos decir que es un signo que comienzo a ver a los pocos días de anunciar el gobierno este proyecto de modernización fiscal, que es algunos sectores empresariales quejándose. Yo creo que es una buena señal, porque entonces históricamente lo que hemos visto al pueblo sufriendo. Entonces, cuando se eliminan privilegios, que para mí no necesariamente una extensión fiscal en cuanto al tema del sector turismo, zonas francas y demás, sino más bien que el sector turismo, por ejemplo, en 40 años generó el pulmón propio de crecer. Hemos visto 10 millones de visitantes, este año también es excepcional la gestión en esa industria. Entonces llegó el momento de que podamos nosotros como país decirle al sector empresarial, también paga tú tu precio y tu sacrificio. Nosotros entendemos que el diseño que se ha hecho de este proyecto también procura eliminar, enfrentar lo que es la evasión. El 60%, oiga bien, pueblo dominicano, el 60% de lo que se quiere recaudar se evade. Y eso es un crimen y un robo. En 6 ocasiones, el señor ministro de Hacienda dijo que se iba a enfrentar. Y hay componentes de ese diseño, de ese proyecto, ese pacto de reforma fiscal que toca mucha gente que hace doble tributación, anda tratando de decir que tiene un sueldo de tanto y toma unos ingresos varias veces de una serie de montos. En buen dominicano, este esfuerzo que está haciendo el gobierno procura 2 componentes. Disminuir el tema de la evasión de frente y tratar de generar los recursos para poder construir lo que yo llamo que es el sueño dominicano. Nosotros necesitamos más conectividad, más obra de infraestructura. En los últimos 4 años se fue en caída todo lo que era el componente de inversión pública. Entonces nosotros necesitamos poder crear soluciones en el sector transporte. Nosotros necesitamos darle más mantenimiento a las redes eléctricas del país, que también tenemos un deterioro. ¿Pero por qué se cayó la inversión pública si se tomaron muchos préstamos? Nosotros tenemos que recordar que el presidente de la República, y repito, no soy vocero del presidente, quiero hacer un ejercicio de un ciudadano responsable. No, y un economista. Que hace un llamado de nuevo para el que quizás ha visto esto en este instante. Todos los políticos dominicanos en el año 2012, a través de la ley 12-01, hicieron un acuerdo que una reforma era necesaria. ¿Por qué? Porque se necesitaban más recursos para equilibrar las cuentas fiscales. Lo que hicieron, señores, los políticos del pasado,
que ya van de retirada, que algunos están pensionados y a otros hay que jubilarlos, fue no asumir con responsabilidad la tarea, porque tiene un costo político. Entonces nosotros entendemos que en ese primer cuatrenio del presidente se necesitaba hacer sostenible la macroeconomía para generar un control inflacionario que se pudo a través del Banco Central y un control de la tasa de cambio. Por ello, ustedes vieron que eso que hace referencia la dama muy inteligentemente del aumento de la deuda era un mecanismo para poder financiar y mantener en estabilidad la economía. ¿Cómo podemos hacer una lectura de eso? Si nosotros no hacemos esta reforma, lo que va a pasar a partir de enero es que van a sufrir la calificación de riesgo país por parte de instituciones como Moody's y Standard & Poor's. El Fondo Monetario Internacional hizo la recomendación, primero del control del gasto, porque no podemos invitar al desfilfarro, no es darle una licencia al gobierno ni al Estado para tirar los recursos al zafacón. Dese cuenta que inclusive para mitigar los efectos también hay el tema de las transferencias condicionadas, que iniciaron en el año 2003, que fue una recomendación del Banco Interamericano de Desarrollo, lo que hoy es la tarjeta Solidaridad. Supérate, que yo no estoy en acuerdo que eso se extienda por mucho tiempo, porque entonces sería freezer de pobres. Por eso felicité a Gloria Reyes y al presidente, que vi un acto simbólico donde algunas damas estaban haciendo una devolución de la tarjeta porque habían superado su capacidad como emprendedoras. En síntesis, hay que cuidar y por eso la ley del tope de endeudamiento, lo que es la responsabilidad fiscal, porque aquí se puede poner en riesgo todo lo que hemos construido para poder continuar creciendo y convertir esa macroeconomía en una micro que se derrame. Hace falta respaldar al presidente y todos cuidar. Y yo estaré en primera fila si hay un mal uso de los recursos públicos. Voy a salir a denunciarlo, así como he salido a defender al señor presidente. No, me siento muy contento escuchar esa posición, querido hermano, porque mucha gente están dejando solo al presidente. Totalmente. O sea, y faltan todavía 3 años y meses. Y creo que el presidente necesita personas cercanas que se queden ahí hasta el final con él, porque tenemos un ejemplo ahí de mira cómo terminó Danilo Medina y mira cómo terminaron otros presidentes de la República. Guardando la distancia, Guardando ¿verdad? Porque evidentemente en el aspecto político. En el aspecto político. Yo creo que sí, pero como quiera el presidente ha demostrado que tiene una esposa empática, una ayuda idónea, que ha estado ahí para él, una relación de una gran estabilidad. Entonces también el presidente yo espero que tenga a Dios. Claro. Entonces no estará tan Yo solo. creo que sí, que tiene a Porque Dios. el que tiene a Dios no le hace falta nada. Otra pregunta, ahora pasando un poco, porque verdad, la República Dominicana está sometida a fuertes presiones internacionales donde se nos quiere endilgar la situación de Haití. Una situación que afecta el presupuesto nacional, el presupuesto de salud pública, el presupuesto de educación, el presupuesto de la seguridad nacional y por supuesto es una situación muy incómoda para la República Dominicana. Si tú fueras el presidente de la República Dominicana, ¿qué tú harías con la situación actual? Primero, gracias por los buenos deseos. Ya me proyecté, visité el futuro y vencimos. Entonces, mira, si fuera el presidente de la República, el cumplimiento de la ley. Hay una ley de migración y de verdad era ya alarmante lo que uno en todo el recorrido del país estaba observando. Muchos ilegales y ese éxodo masivo está vinculado a que no hay Estado, que Haití realmente es un Estado fallido, que se dio un magnicidio tristemente y que hay una sociedad en desbandada. Es bueno recordar que el presidente de la República dijo que nosotros no éramos como país los responsables de la solución de Haití y tuvimos que enfrentar condiciones extremas, inclusive llegar a cerrar la frontera afectando el comercio, que es nuestro segundo socio comercial. Yo creo que la decisión de cambiar al director de migración fue acertada. Yo mismo venía desde hace un par de años denunciando que había un negocio detrás de ese esfuerzo o el chantaje del tema de sacar a ciudadanos extranjeros ilegales. Y recibí denuncias directas de que muchas veces cuando lo capturaban de camino a deportarlo, lo que hacían era extorsionarlo y cobrarle 8,000 pesos. Inclusive el fin de semana antes de la decisión del presidente de cambiar el director de migración, recibí de primera mano en Jaibón, en un distrito municipal de Valverde,
del municipio de Jaibón, un señor Ramón, de 80 años, comerciante, un productor de gallinas y demás, me expresó que él tiene un empleado con todo lo de la ley, legal en el país, y me enseñó el recibo de 8,000 pesos que le cobraron. Y Increíble. que después, 2 días después, tomaron la niña menor de edad de ese ciudadano extranjero y también tuvo que dar 6,000 pesos. Wow. Dios. Entonces, recibí de muy buena forma que el contraalmirante, nuevo director de migración, le habló muy claro a su equipo que no quería corrupción ni vagamunderías. Entonces, hay una puerta de esperanza. Sí hago un llamado a que se cuiden los derechos humanos, la dignidad del ser humano de la gente, que no se puede perder esa sensibilidad. Nosotros somos un pueblo solidario y nosotros tenemos que entender que hay que cambiar el modelo económico dominicano, que nuestros ciudadanos salgan también a hacer el trabajo duro que hacen muchos de esos ciudadanos, a cortar caña, al sector construcción y demás. Y que Hermano. se le pague lo que tiene que pagarse, porque También. lo que se queja el dominicano es que utilizan la mano haitiana porque a ellos les pagan más O sea, barato. otro sacrificio del sector empresarial que debe de tomar en serio para que tengamos aquí la sociedad que soñamos. Glenin, gracias de corazón. Te quiero, Sí, hermano. yo también. Y yo no sé por qué usted todavía no nos quiere dar el secreto de la eterna juventud. Wow. Darle las gracias a todos nuestros seguidores. Estuvo con ustedes, nosotros, un querido amigo de años, Glenin Morrison. Será hasta una próxima entrega.